muy preocupante. Nosotros habíamos propuesto ya en varias ocasiones que lo que necesitábamos es una ruta de salida paulatina para las Fuerzas Armadas y la composición de policías bien preparadas, bien pagadas, que les sirvan a los ciudadanos. En lugar de esto, pues nos están metiendo una ley de seguridad interior que es normalizar las acciones que hoy en día hace las Fuerzas Armadas en el límite. O sea, yo estoy segura que las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico, pero no este marco. Este marco nos pone en una situación muy delicada a los ciudadanos y también muy delicada a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los riesgos, María Elena? Pues mira, tenemos muchos riesgos. Por mencionarte algunos, te diría lo siguiente: vuelven a dejar en manos de Gobernación que decidan a dónde van las Fuerzas Armadas. Entonces termina siendo un instrumento que puede convertirse en un instrumento político. Me parece que ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Y también, por supuesto, hay otros problemas al dejar el marco tan abierto, en el que, pues, por un lado, los legisladores no hay un contrapeso legislativo en esta ley, sino que prácticamente lo decide el Ejecutivo Federal. Y por el otro lado, no ponen tiempos límites. Hay una gran discrecionalidad en los artículos en esta ley y pues es preocupante para los ciudadanos que mientras esto le urge a los diputados del PRI, no les ha urgido legislar, tener una fiscalía que sea capaz y autónoma, no les ha urgido designar al fiscal anticorrupción, no les ha urgido un nuevo marco jurídico para las policías, ¿no? Y mientras eso no les urge, que debería de ir en un paquete junto con el marco jurídico a las Fuerzas Armadas, solamente sacan esta parte. Realmente sí es preocupante, y más entrando a un periodo electoral. ¿Están los diputados sometiendo su trabajo a la voluntad del Ejecutivo en lugar de escuchar la voz de la sociedad que ha planteado estos reclamos que tú subrayas? Así es, mira, nosotros creemos que todos debemos de ser escuchados, no solamente quienes ellos decidan. Y en este caso, pues no hemos sido escuchados, porque si bien hace unos meses nos reunimos, por ejemplo, con el diputado Camacho, pues realmente él no nos escuchó. Él decidió ir a vernos y sin embargo, pues él dijo lo que él pensaba y realmente no escuchó nuestras preocupaciones. Entonces, sí es preocupante, debería de abrirse a un diálogo nacional. Entendemos la preocupación de las Fuerzas Armadas, pero este marco no les va a dar una solución a ellos y menos a nosotros. Nos mete más a fondo al pozo donde supuestamente del que queremos salir, ¿no? Estamos viviendo un año sumamente violento, el año más violento del que tenemos historia, y ahora nos salen con esto. ¿Tú crees que sí procede el reclamo de los partidos de oposición señalando que esta ley de seguridad interior viola los derechos humanos? ¿De qué manera lo hace? Pues mira, eso es controvertido. Nosotros desde Causa en Común sí creemos que las Fuerzas Armadas definitivamente ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de ellos. Sin embargo, también hay que decirlo, cada vez ha habido menos violaciones. Entonces, yo no diría que abre la puerta a esto. Esa puerta está abierta y lo que tenemos que hacer es cuidar que no haya violaciones a los derechos humanos. Lo que sí, al ser una ley tan discrecional, pues puede permitir abusos. O sea, definitivamente sí puede permitir violaciones. Yo no creo que esa sea la principal preocupación de Causa en Común. La principal preocupación es darles un marco jurídico donde puedan actuar como si fueran policías civiles cuando no lo son y cuando la Constitución no lo permite. Se supone que como una excepción fue que Calderón hace 10 años metió a los militares a temas de seguridad pública. Se suponía que iban a estar por pocos meses, ¿no? Y esos pocos meses se convirtieron en años, y ahora si lo dejan en ley, bueno, pues ya los vamos a tener a los militares en las calles por siempre. Es con lo que quería concluir, que lejos de programar el protocolo para que los miembros de las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, a sus bases, al contrario,
se les está dando toda la fuerza para que se queden en labores para los cuales no están diseñadas esas instituciones, que son las labores de seguridad pública. Y esto, de alguna manera, evita que haya premura entre gobernadores, presidentes municipales, en fin, para capacitar mejor a sus elementos civiles de policía. Así es, o sea, si de por sí son unos cínicos y no los preparan, y por eso nosotros queríamos que en la Ley de Seguridad Pública viniera el que tuvieran que certificarse las instituciones de policías como institución, no solamente como personas, ¿no? Entonces ahora, pues menos incentivos tienen, porque ¿qué incentivo tiene un gobernador que puede llamar a las Fuerzas Armadas para que le solucione sus problemas? Pero además lo más grave es que tenemos ejemplos como Tamaulipas o como Veracruz, donde las Fuerzas Armadas llevan muchos años y el problema de seguridad no mejora. Entonces tampoco, me parece que lo que tenemos que estar analizando son datos duros, ¿no? O sea, sí mejora y en dónde, o cómo se ha mejorado y en dónde no, porque legislar sin datos duros sí me parece un riesgo para la población, y me parece un riesgo el que no podamos tener policías civiles capacitadas y mientras se les abra la puerta a que los militares se queden. Y esto ya lo veníamos venir desde el presupuesto, Pepe, porque en el presupuesto viene un aumento a las Fuerzas Armadas de 16,000 millones, mientras que el aumento a la Policía Federal viene de poco más de 3,000. Entonces, bueno, pues ya desde ahí sabemos en dónde está el corazón de este gobierno federal.